Es bueno siempre, hermano, que cuando llegue vaya ocupando las sillitas de adelante para que no nos queden los espacios adelante. Vamos a tomar la palabra de Dios en San Mateo capítulo 13, versículo 24. Vamos a continuar, hermanos, con nuestra secuencia de las parábolas del Señor Jesús. Gloria a Cristo Jesús. San Mateo capítulo 13, versículo 24, ¿ya lo tenemos? Gloria al nombre del Señor. Dice la palabra de nuestro Dios de la siguiente manera. Les refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Amén. Y esta parábola, hermano, tiene que ver con el trabajo más cotidiano de los israelitas, que era sembrar trigo. Dentro del Evangelio de San Mateo vamos a encontrar la colección más completa de parábolas. Mateo es el evangelio que más parábolas tiene dentro de los 4. Y se dice que el evangelio, según San Mateo, es el único evangelio que es de forma sistemático, que está organizado. Se dice que es el evangelio más organizado porque tiene un bloque de bienaventuranzas, tiene un bloque de señales antes del fin, tiene un bloque de milagros de Jesús, pero tiene también un bloque de parábolas, solamente parábolas. Y esta parábola que vamos a ver hoy se encuentra dentro de un pequeño bloque que se llaman las parábolas botánicas. ¿Por qué se le llaman parábolas botánicas? Porque son parábolas que usan las plantas. Usted sabe que el tema o la palabra botánica viene de las plantas. Cuando se habla algo que es botánico, es porque se está hablando de las plantas, de la sustancia de las plantas, de la floración o de las hojas de las plantas. Y a este bloque se le llaman las parábolas botánicas porque vamos a encontrar primero la parábola del sembrador, que tiene que ver con una siembra de una planta que produce un cereal llamado trigo. Luego vamos a encontrar el trigo y la cizaña, y luego vamos a encontrar también el crecimiento de una semilla de mostaza que luego se hace un árbol. Entonces, estas parábolas se le conocen así como las parábolas botánicas, porque son parábolas que utilizan las plantas para darle un ejemplo a los hombres. ¿Soy claro hasta aquí, hermanos? La parábola del trigo y la cizaña es coyuntural con la parábola del sembrador. La parábola del sembrador ya la hemos hablado, ya la hemos compartido, y es muy coyuntural porque no se podría explicar la parábola del trigo y la cizaña si no tomamos también algo de la parábola del sembrador. Son coyunturales, ambas están entrelazadas. En este caso,
La Escritura dice que el Señor le refirió otra parábola, pero ¿cuál era la primera? La primera era la parábola del buen sembrador. Esta segunda parábola, que es la del trigo y la cizaña, también habla de un buen sembrador, porque este también, tanto de la primera parábola como de la segunda, ambos escogieron buena semilla, buena semilla. La parábola del sembrador habla de un hombre que lanzó buena semilla, y la del trigo y la cizaña es también de un granjero, de un cultivador que también escogió buena semilla. La buena semilla es la palabra de Dios. ¿Cuántos han recibido esa buena semilla? Esa buena semilla cambió nuestro destino, nuestro futuro. Esa buena semilla cambió nuestro pensamiento. Esa buena semilla cambió nuestra familia, nuestro hogar. ¿Y por qué no decir que ha cambiado nuestra economía también? Porque la palabra de Dios es totalmente integral. La palabra de Dios surte efectos en todas las áreas del ser humano. Tal vez uno puede hablar con mucha gente que dice, cuando yo llegué al Evangelio no tenía nada. Tal vez andaba con la ropa rota, tal vez andaba con ropa prestada, no tenía trabajo, no tenía ni salud para trabajar. Pero ahora en el Evangelio la persona le faltan manos para trabajar. Ahora en el Evangelio la persona está bendecida. ¿Cuántos dicen amén? Entonces en ambas parábolas nos está hablando de un buen sembrador, que pusieron lógicamente una buena semilla. Algo que hay que mirar, hermano, que tiene la similitud de la primera parábola con la segunda, es que la culpa no es de la semilla, ni la culpa es del terreno, porque en la primera parábola, la parábola del sembrador, hay 4 terrenos y todos esos terrenos son fértiles. ¿Cuál fue el problema? El problema de esos terrenos es que vinieron circunstancias externas como cuáles, que vinieron aves del cielo y se comieron la semilla, que también habían unos espinos dentro de ese campo y esos espinos ahogaron la palabra, que habían pedregales y al calentar el sol, el terreno también sufrió más sequedad y también se murió la semilla. El problema no era de la semilla, el problema tampoco fue del campo, el problema fue de las situaciones externas. Hermanos, cuando uno mira la parábola del buen sembrador, y yo vuelvo a repetirles, hermano, que me toca tomar la parábola del buen sembrador para poder entender la parábola del trigo y la cizaña, vamos a encontrar algo curioso, y es que todos los terrenos pueden llegar a ser fértiles, todos. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué en unos florece la palabra y en otros no? Porque hay circunstancias externas que llegan a la vida del cristiano y el cristiano le da cabida a esas circunstancias externas. Porque si uno va a mirar las pruebas, tanto el cristiano que permanece como el cristiano que se va, a ambos le llegan pruebas, a ambos le llegan dificultades. Pero la diferencia está en que el cristiano que atesora la buena semilla no se deja llevar de esas circunstancias, se aferra a Dios, echa raíces en Dios. Hermanos, y algo que detecta uno en la palabra de Dios, en la parábola del buen sembrador, es que dice que la buena tierra, donde cayó la buena semilla, dice que nació, creció y dio fruto al 30, al 40, ahí nos dice, hermanos, al nombre de Cristo. Dice que dio fruto al 100, al 60 y al 30. Algo curioso, que no todos los cristianos que todos los cristianos que son buena tierra, no todos producen igual. Mire, dice que hay 3 producciones. Una que es la producción al 30,
el otro que la producción es al 60 y el otro es al 100. Pero todos están en buena tierra y todas tres producciones están dentro del grupo de los buenos. Eso nos quiere decir, hermano, que por más que un predicador o por más que un líder se esfuerce para que todos los buenos sean un uniforme, que todos oren igual, que todos diezmen igual, que todos vayan al culto igual, por más que el pastor quisiera hacer eso, no todos tendremos el mismo ritmo. Y por más que una iglesia quiera que el pastor sea como otro, como alguno que está por allá, o alguno que escribió un libro, o alguno que está en un video, o alguno de la zona, o alguno de otro país, y la persona diga, yo quiero que usted, pastor, sea así como ese, tanto la iglesia no produce igual, como los pastores tampoco producimos igual. Eso hay que tenerlo bien claro, hermano. Hay que tenerlo muy bien claro que todos no vamos a producir igual. Pero todos estamos dentro del bloque de los buenos. Estamos dentro del bloque de la tierra buena y de los que guardamos la buena semilla y de los que logramos hacer que esa semilla diera fruto. A su nombre. Entonces tenemos, hermanos, tenemos esas tres producciones y uno mira a fondo la enseñanza del buen sembrador y uno se da cuenta que todos los terrenos pueden llegar, tienen la oportunidad de ser fértiles también. Todos tenemos la oportunidad, todos los cristianos, todos los seres humanos tenemos la misma oportunidad de poder dar fruto delante de Dios. Vuelvo y repito, que la parábola del sembrador tenía 4 campos, pero solamente uno fue el que dio buen producido. Puede ser representativo, puede ser hermano, que podamos dar un ejemplo del porcentaje de los seres humanos. Podemos decir que de 4 que escuchan la palabra, solamente en una persona se recoge lo que uno espera. Yo creo que aquí hemos esperado cosas grandes desde que comenzó la obra de Limonar. Y tendríamos que ser muy necios, muy ciegos, no desear que la iglesia creciera. Crecemos y yo creo que en su cuadra a más de uno usted le ha invitado al culto, pero sin embargo usted dice ¿qué ha pasado? Desde que soy cristiano tal vez 4 o 5 se han convertido, tal vez 1. Pues la palabra de Dios nos está mostrando que en 4 terrenos solamente el Señor ha recogido 1, en 1 solamente. Pero lo bueno es, hermano, que con una persona que atesore la buena semilla, con una persona que se disponga a hacer buena tierra, dice la Biblia que podrá producir al 30, al 60 o al 100. ¿Qué quiere decir eso, hermano? Quiere decir que una persona que atesora la palabra de Dios puede desarrollar tal vez hasta 100 frutos de valores en la vida. No sé si se goza usted por eso, hermano. Que tal vez no recogemos las multitudes que estamos deseando, pero llegó un hermano y ese tiene, a través de la palabra y de la enseñanza, desarrolló hasta 100 valores mucho mejores que los que tenía antes o de los que hay en el mundo. A su nombre. Ahora, hermano, venimos y vamos a hablar de lleno de la parábola del trigo y la cizaña. La parábola del trigo y la cizaña tiene que ver con un ejemplo cotidiano. Vuelvo a repetirles que el Señor utilizaba lo más cotidiano que había para que ninguno pudiese decir que la doctrina del Señor era algo totalmente enredado y complejo. Tal vez para nosotros no lo entendemos a plenitud porque no somos cultivadores de trigo, no conocemos qué es la cizaña, no conocemos los métodos que utilizaban ellos para la agricultura y tal vez nos ha tocado, hermanos, ponernos hasta a mirar videos
Muchas veces tengo que ponerme a mirar videos, tengo que ponerme a leer libros de historia, tengo que leer documentos de historia en internet para poder dimensionar lo que era la agricultura, lo que era la ganadería, lo que era la forma de las viviendas. Pero cuando vamos a lo que era la agricultura en el tiempo del Señor, vamos a encontrar que había una forma egoísta de las personas en cuanto al sembrado de el trigo, de la avena, de la cebada, de los cereales. Y esa manera egoísta tenía que ver con sabotearle la cosecha. Se saboteaban las cosechas, hermano. Y una de las maneras de alguien sabotearle la cosecha a otro era regarle una semilla mala. En este caso, regarle una semilla de una planta que se llamaba cizaña. Cizaña. La cizaña es una clase de trigo, pero es un trigo malo y venenoso. La cizaña es muy parecida en su desarrollo, en su etapa de crecimiento, es idéntica al trigo, idéntica. La diferencia estaba en que cuando ya el grano estaba a punto de ser cosechado, la cizaña permanecía recta, erguida, levantada, pero el trigo se arqueaba, la espiga es arqueada porque sus granos, que son pesados, la llevan a doblarse, mientras que la cizaña permanecía firme. Pero la cizaña le roba el espacio a la mata original de trigo, le absorbe el abono, le absorbe nutrientes, y de cierta manera la cizaña trata de asfixiar a la semilla original. Entonces había muchas personas que querían sabotear a otra persona y lanzaban semillas a los campos de aquella persona que querían sabotear y dañaban el cultivo. Cuando los discípulos escuchan el discurso del Señor, dice la palabra de Dios en el versículo 36, que despedida la gente, entró Jesús en la casa. Y acercándose a él, sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña y el campo. Respondiendo a él, les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, o sea, Jesucristo, porque él se hizo llamar Hijo de Hombre. El que siembra la buena semilla es Jesucristo. ¿Cuántos se gozan por ese buen sembrador? El versículo 38 dice: el campo es el mundo, y la buena semilla son los hijos del reino, y las cizañas son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo, y la siega es el fin del siglo, o sea, la cosecha, el tiempo de la cosecha, porque yo no entendía esa palabra siega, hermano. Yo le he contado a ustedes que cuando yo vine al Evangelio, y tal vez como a los 15 días era un culto misionero, y recuerdo que mi pastor predicó acerca de ya están los campos listos para la siega, y el pastor decía: hermano, hay que salir, es el tiempo de la siega, vamos. Y hablaba de la siega. Yo decía, porque claro, yo no identificaba las expresiones, y decía: pero ¿por qué tiene que ir a la obra misionera una siega? ¿Por qué no mandan a los que miran? ¿Por qué no mandan a los que ven y tienen que mandar a la ciega, a la enferma? Pero el Señor dijo que el tiempo de la cosecha era el fin del siglo. Los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin del siglo.
Enviará al Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echará en el horno de fuego, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Mire qué tremenda explicación, hermano. Qué tremenda explicación. Habla el Señor que siempre existirán los malos en medio de los buenos. Siempre. ¿Y eso va hasta cuándo? Hasta el fin. Hasta el fin, hermano. Hasta el fin tendremos que luchar con personas que dan mal testimonio. Hasta el fin de este evangelio vamos a tener que luchar con personas que de un momento crecieron, pero que luego nos dieron la espalda. Hasta el fin vamos a tener que luchar con esas personas que no se someten, que no se sujetan. Pero ¿qué es lo más peligroso? ¿Qué es lo más peligroso de esto, hermano? Lo más peligroso, hermano, lo más peligroso de esto es que la cizaña que se mete dentro del cristianismo, dentro de los hijos de Dios, es una cizaña que es lo más parecida al trigo, lo más parecido. O sea que aquellas personas que son de difícil carácter, resulta y pasa que a la final no pueden ni ser cizaña, pueden ser hermanos que van a llegar también al cielo con nosotros. Porque es que cuando hablamos de cizaña vamos a hablar de algo que es muy idéntico, muy parecido. Es ahí donde está lo peligroso, hermano. Que si el Señor hubiese hablado en su parábola que dentro del trigo crecieron espinos, o dentro del trigo crecieron cardos, crecieron abrojos, pues hubiese sido muy fácil de identificar. Pero el Señor no habló que eran espinos, ni que eran cardos, ni que eran abrojos. Habló directamente que era lo más parecido al trigo. Lo más parecido. En la Biblia vamos a encontrar muchos ejemplos de cizañas. Vamos a encontrar muchos ejemplos, hermanos. Judas fue una cizaña que duró 3 años ahí, y el único que sabía el corazón de Judas era Jesús, nuestro maestro. Fue una cizaña que el mismo Señor no lo arrancó, porque el mismo Señor dijo: es necesario que éste esté ahí para que se cumpla lo que dijo el profeta. Pero el Señor lo conocía, hermano. Hermano, desde el nombre que llevaba, desde el apodo que llevaba, el Señor sabía que era peligroso. Porque el nombre Iscariote, el sobrenombre Iscariote, es una derivación del hebreo sicario. Entonces, era Judas el sicario. O sea, era alguien peligroso, y el Señor sabía que era alguien peligroso, pero Él mismo no lo arrancó de su equipo. Lo dejó ahí. ¿Por qué, hermano? Porque aunque era peligroso y la traición estaba en el corazón de Judas, habían algunas cualidades de Judas que en su momento sirvieron para el equipo. Y a veces dentro de las iglesias tenemos cizaña que de cierta manera han hecho algunos aportes que también son buenos para la iglesia. ¿Qué pasa con la cizaña? Llega el momento en que la misma persona, su mismo corazón, se carga de maldad, se carga de prejuicios, y la misma persona decide ya no estar más ahí porque no siente la felicidad, no siente la plenitud del Señor, y entonces la misma persona se retrae, se aparta, se aleja. La pregunta es, hermanos, ¿será que ellos nacieron para hacer cizaña, o de camino se hicieron cizaña? ¿Nacerían para hacer cizaña,
¿O sería que se hicieron cizaña? ¿Cómo comenzó el campo a minarse? ¿Cómo comenzó el campo a minarse de cizaña? ¿Cómo comenzó? El versículo 24 dice, el 24 y 25, vamos a leerlo, hermano. Les refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró la buena semilla en su campo. Oiga esto, hermano, esto es determinante para la pregunta, para la respuesta. El 25 dice: pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró, ¿qué, hermano? Cizaña. Muchos comienzan siendo trigo, pero duermen en el camino y el diablo los vuelve cizaña. Los hombres no nacieron para hacer cizaña. Muchos nacieron siendo trigo. Muchos nacieron con fervor. Muchos nacieron felices. Muchos llegaron a un primer amor y en ese primer amor hicieron aportes espirituales, filiales, aportes económicos. Pero el problema está, hermano, en que duermen. Y el dormir, no hablando del sueño físico porque ese es necesario, el dormir espiritualmente es extremadamente peligroso, hermano. Todo iba bien, el problema fue que durmieron. Y al dormir, la palabra de Dios dice que vino el enemigo y les sembró cizaña. Tal vez ustedes recuerden a Císara en el capítulo 5 de los Jueces. Císara, dice la Biblia, que era un hombre, un general a cargo del rey Javín. Era malo, pero dentro de su ejercicio era apreciado por su rey, porque era un hombre que le había dado muchas victorias a su país. Pero la Biblia dice que un día entraron en guerra la nación de Javín con la nación de Israel. Israel prevaleció y la escritura dice que los israelitas persiguieron al ejército de Císara y Císara huyó, escapó y corrió hasta que llegó a la casa de una mujer que se llamaba Jael. Y cuando llegó, dice la escritura que llegó tan cansado que le pidió a aquella mujer un vaso de agua y ella le brindó un vaso de leche. Y dice la escritura que él se acostó y ella lo arropó con una sábana y que iba tan cansado que se quedó en un profundo sueño. Y cuando quedó en ese profundo sueño, aquella mujer tal vez hizo algún ruido, provocó algún ruido, alguna sensación para ver si aquel hombre se despertaba. Y al notar que él no se despertó, ella tomó una estaca, se la colocó en la sien y con un mazo lo dejó clavado ahí en tierra. Eso representa, hermano, lo que es dormir en medio de una batalla. Lo que es descuidarnos sabiendo que tenemos un enemigo que no duerme. No sé si usted notó la frialdad tal vez aquí en el Huila. Bueno, hablo de pronto en Aguachica donde yo estaba. Hablo por Aguachica, no sé aquí. Pero algo que notábamos todos fue el bajonazo espiritual cuando se vivió la apertura de los templos después de la pandemia. Hablo por Aguachica, no sé, porque ya hablábamos todos y todos llegamos a la misma conclusión. El pueblo no volvió a ser el mismo. El pueblo perdió el fervor. El pueblo perdió ese impulso. Y muchos se volvieron atrás.
Y muchos se quedaron en la adaptación del culto virtual. Muchos decían, no, ya para qué volver si ya nos dimos cuenta que a través de lo virtual nos podemos alimentar también. Hermanos, dormir en la vida espiritual es peligroso. Y si hay algo que en lo cual es experto el enemigo, es en adormecer al cristiano, en hacernos caer un sueño espiritual, hacer que nosotros no miremos la batalla, no nos apercibamos que tenemos un enemigo y que ese enemigo está despierto las 24/7. El sembrado del campo iba bien hasta cuando se quedaron dormidos. Yo he escuchado un dicho, hermano, que la gente dice que camarón que se duerme. ¿Qué pasa con el camarón que se duerme? Bueno, yo tengo otro dicho, camarón que se duerme a 40,000 el kilo. Hermanos, la Biblia nos habla del cansancio espiritual. Esaú llegó extremadamente cansado de estar en cacería, y en medio de ese cansancio fue donde él vendió la primogenitura. ¿De dónde viene el sueño espiritual? De un cansancio que el maligno le siembra al cristiano. Un cansancio. Yo como que no voy más estos días. Yo como que no quiero leer más la Biblia. Yo como que no quiero levantarme más a la madrugada a orar. Yo como que no quiero levantarme de la silla para cantar alabanzas. Yo como que me quiero pasar todo el culto de rodillas. Orar es bueno, pero hermano, hay un momento donde Dios también quiere moverse a través de la alabanza. Pero viene ese cansancio donde usted quiere entregar su trabajo, su área de acción, su liderazgo, su pastorado. Viene ese momento de cansancio donde uno siente que lo que Dios le ha dado, en vez de ser agradable, es pesado para uno. Pero mi hermano, dice Jesucristo, dijo, mi carga es liviana. Mi carga es liviana. ¿Quién es el que hace sentir que lo que el Señor le ha dado a uno es demasiado pesado? El enemigo. Jesús dijo, llevad mi yugo porque ligero es mi yugo y liviana mi carga. Pero el enemigo quiere decir, no, eso que lleva usted es pesado, suéltelo para que otro lo lleve. Usted no puede más, usted no debería, usted no sirve para eso. Y comienza el diablo a hacernos sentir que esa bendición que mi Dios nos ha dado es extremadamente pesado. A las hermanas le dice, la carga de sus hijos es muy pesada. La carga con su esposo es extremadamente pesada. A los esposos también le dice, la carga de su esposa, de sus hijos es muy pesada. Esa carga del trabajo es muy pesada. La carga que lleva en la iglesia es muy pesada. Suéltela. Le dice el diablo a uno. El maligno le dice a uno eso. Porque él está buscando la manera de minar nuestro campo, de contaminar la buena semilla. Porque la buena semilla que Dios puso en nuestro corazón a través de Jesucristo, esa buena semilla nos impulsa siempre al servicio a nuestro Dios. Esa buena semilla nos impulsa a servir, a seguir adelante. Esa buena semilla, todas las veces que la abonamos con oración y que la abonamos con la palabra y que la abonamos asistiendo a la iglesia, esa buena semilla siempre nos impulsa a permanecer firmes, constantes, perseverantes. Pero todos los días usted se va a dar cuenta que el diablo va a tratar de minar esa buena semilla.
Todos los días van a llegar a usted pensamientos de contaminación. Y es posible que de pronto usted comience a albergar esos pensamientos contaminados. Mi hermano, no deje contaminar el campo que Dios está sembrando con la buena semilla. No lo deje contaminar, porque tal vez la cizaña le quiera contaminar a usted. Tal vez la cizaña quiera traerle desánimo. Tal vez a su vida le esté llegando alguna cizaña en contra del hogar, en contra de la santidad. Tal vez a su vida le esté llegando alguna cizaña que le está dando supuestos consejos. A veces vienen aquellas cizañas que uno piensa que es un consejo bueno. A veces uno llega a pensar y como a evaluar los consejos que le llegan a uno y uno dice, verdad, pero ese consejo tiene razón. Tenga cuidado, hermano. Tenga cuidado porque hay consejos que pueden venir de la cizaña. De ahí, hermano, que lo mejor es aprender a esperar en Dios, en la respuesta de Dios. Tal vez usted conozca casos de personas que le cuentan como experiencia de vida: yo pude haber llegado muy lejos, pero alguien me aconsejó en el camino. Pero alguien me dio un consejo malo y yo seguí el consejo malo antes que seguir el consejo bueno. Gloria a Dios por aquellas personas que se dejan aconsejar y que escuchan el consejo bueno. ¿Cuántos alabamos a Cristo Jesús? Mi hermano, cuide su campo. Cuide el campo que Dios ha sembrado con esa buena semilla. No duerma en los laureles. No duerma, es hora de despertarnos. Despertémonos. Estamos en esa época que Jesucristo habló, el fin del siglo. No estamos en cualquier época, estamos en el fin del siglo. El Evangelio está atravesando la época final. ¿Sabían ustedes, hermano, que llevamos Israel lleva 75 años de haber sido declarada nación, 75 años. Desde 1948 a la época lleva 75 años. Jesucristo dijo, de cierto digo que no pasarán todas estas cosas hasta que se acabe esta generación. Y una generación se compone de 70 años. Israel cumplió como nación 70 años en el 2018. O sea que a partir de que Israel cumplió 70 años, es una generación para los israelitas. Jesús dijo, estas cosas no acontecerán hasta que pase una generación. Y la generación de Israel se cumplió en el 2018. No sé si me hago entender aquí, hermano. Podemos decir, hermano, que escatológicamente, por el cumplimiento de esa profecía que Jesús dijo, estas cosas no pasarán hasta que pase una generación. Y ahora ya pasó la generación israelita, 70 años se cumplieron. Llevamos 5 años donde ya se va cumpliendo a plenitud las cosas del fin del siglo. Estamos en esa época, hermano, el fin del siglo. Y ahora más que nunca vamos a empezar a experimentar cizaña en medio de nuestro campo de trigo. Hoy más que nunca vamos a empezar a experimentar cómo muchos se van a volver atrás, cómo muchos se van a apartar, cómo muchos van a servir para que otro pisotee
el evangelio, porque ese es el efecto dañino de la cizaña, que por causa de esa cizaña nos están pisoteando a nosotros que somos trigo, buena semilla, y hablan y señalan y dicen: yo fui víctima de un pastor que me robó, yo fui víctima de un pastor que tal vez estuvo cortejándome, yo fui víctima de un hermano de la iglesia que me ofreció servicios y luego me defraudó. Pero yo siempre le digo a la gente, siempre menciono esto que Jesús habló. Yo les digo: mire, caballero o señora, eso que usted me dice es totalmente la verdad. Y si a usted lo defraudaron, lo hirieron, si a usted le dañaron su buen concepto del evangelio, la verdad lo creo. Pero también les digo, pero la Biblia nos dice que hay trigo y hay cizaña también. Y esa cizaña es la que está haciendo que la gente ponga sus ojos allá en la cizaña y olviden que hay trigo bueno también. La gente está poniendo, la gente sin el temor de Dios, sus ojos a la cizaña, a lo malo del evangelio. Pero no se está dando cuenta que hay también un sector del evangelio que conserva su corazón para Dios. No se dan cuenta de eso. Y aún dentro del mismo cristianismo, hay muchos cristianos que llevan sus ojos a la cizaña. Mi amado hermano, pongamos los ojos en el trigo. Ponga sus ojos, ponga su mirada en el trigo. Tal vez algunos le dicen a uno como pastor: hermano, ¿y usted por qué no actúa contra la cizaña? ¿Por qué no actúa contra esa cizaña? Los sembradores quisieron hacerlo. Los sembradores le hablaron al dueño del cultivo y le dijeron: Señor, vamos a arrancarla. Pero le dijo: no, deténganse, todavía no. Tranquilos, a ustedes no les corresponde arrancar cizaña, porque cuando llegue la cosecha vendrán los recogedores, y lo primero que van a recoger es la cizaña, la van a amontonar y la van a quemar, porque ese era el tratamiento que le hacían los cultivadores a esa planta. La recogían con mucho cuidado para evitar que las semillas se siguieran propagando en el suelo. La recogían con mucho cuidado, la sacaban del lote, la llevaban a un lugar solo, la amontonaban y luego la quemaban para evitar que las semillas siguieran propagándose. Ese era el tratamiento que le hacían. Y después de eso, el trigo quedaba listo para ser recogido y ser llevado a los graneros, al granero del Señor. Hermano, quiero decirle que aunque haya mucha cizaña en el pueblo de Dios, y aunque esté muy revuelto dentro del trigo de Dios, Dios conoce a los suyos. Usted preocúpese por ser conocido de Dios. Preocúpese por presentarse delante de Dios. Preocúpese por servirle a Dios. Haga lo que hacen los caballos de carreras. Los caballos de carreras le ponen unos tapaojos. Y el caballo lo único que puede enfocar es la meta, la meta, la meta. A él no le está interesando las tribunas, las barras. A él no le interesa si hay una yegua, la yegua más bonita del corral al lado. A él lo que le interesa es la meta, la meta, la meta. Mi hermano, Pablo nos enseñó a andar en medio de la cizaña. Pablo anduvo tremendamente en medio de cizañas, en medio de falsos hermanos. Pablo dijo que lo más peligroso son los enemigos que están dentro de nosotros. Esos son los más peligrosos, los que están dentro de nosotros.
Pero sin embargo, Pablo, a punto de morir, dijo: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera. Hermano, qué glorioso será eso, poder correr y correr aunque la cizaña quiera crecer y arroparnos. Hay que crecer, amado hermano. Que este del lado es cizaña y no quiso dar fruto, este también, tal vez el de atrás, tal vez el de adelante, pero no nos dejemos contaminar, amado hermano. Hay mucha doctrina que es cizaña y usted la mira como buena, pero hay mucha doctrina que es cizaña. Y hay que tener cuidado, hermano. Porque hay mucha doctrina que parece ser buena, pero no tiene un fundamento bíblico. No tiene un fundamento sólido en la palabra del Señor. Aún hay doctrinas que se basan únicamente en el Antiguo Testamento. Otros se basan únicamente en el Nuevo, diciendo que el tiempo de la gracia es hoy y que aquello del Antiguo Testamento pasó hace rato. Pablo dijo que aún se levantarían doctrinas que prohibirían a ciertas clases de alimentos, que hablarían aún en contra del matrimonio. Hermano, cuando uno mira, alguien me hablaba en una ocasión de la composición del veneno para las ratas. Y me hablaba de un veneno especial, en especial que parece como si fuera la purina que se le echa a los pollos. Y entonces me hablaba y me decía que la composición de esa clase de veneno, que parece como si fuera la purina que se le aplica a los pollos, que la composición era 90% purina para pollos, que sí era purina. El 90% es concentrado para pollos, pero el 10% era el veneno que mataría a la rata. 90% de alimento, 10% veneno. Así entran las herejías al corazón de los hombres. Las herejías vienen amarradas, vienen envueltas en un embalaje de verdad, pero con un pequeño porcentaje de veneno. Y así es la cizaña. La cizaña tiene muchas cosas que parecen buenas, pero también trae un porcentaje venenoso. ¿Cuántos alabamos a Cristo, hermano? Los segadores se preocuparon, le dijeron al dueño: Señor, ¿qué hacemos? Vamos. Y él les dijo: no, tranquilos, esperen. ¿Creen ustedes que si los discípulos hubiesen sabido que Judas iba a ser el traidor, el que entregara a Cristo, creen ustedes que ellos iban a seguir andando con Judas? Le hubiesen agarrado una sospecha terrible. Lo hubiesen mantenido supervisando todo el tiempo. Hubiesen andado como espías detrás de Judas a toda hora. Pero sencillamente el Señor no se lo reveló porque había un tiempo determinado en que la maldad de Judas lo haría caer por su propio peso. Una de las leyes de gravedad dicen, hermano, que las cosas han de caer por su propio peso. Judas cayó por su propio peso, por su propio pecado. De manera que no tenemos que andar, hermano, como Sherlock Holmes, con la lupa mirando hacia un lado y a otro y poniéndole la lupa a cada hermano a ver quién es la cizaña. Tranquilo, solamente preocúpese usted porque usted sea un buen trigo. Dios conoce los corazones y a su tiempo caerá por su propio peso aquella persona.
A los templos llegan cizañas y cizañas muy venenosas. A los templos llegan personas hechiceras. Hechiceros, hermano, así como me oye. Hechiceros a contaminar las sillas, a contaminar el templo, a contaminar los instrumentos. Nosotros hemos tenido esas experiencias donde Dios nos ha mostrado personas que llegan a contaminar el templo. Claro, ese hombre se hace en la misma esquina todas las veces. Todas las veces se hace en el mismo lugar. Todas las veces, y yo comencé a notar, es que comencé a atar cabos y dije, ese señor todas las veces se hace en el mismo lugar. De manera que cuando me vine en la confraternidad, llamé a unos hermanos de oración, les dije, hermano, venga, hagamos una oración por esta silla. Fuimos a hacer una oración a las 4 de la mañana y tomé una silla y les dije, hermano, vamos a ponerle las manos a esta silla. Vamos a orar y vamos a decirle a Dios que la persona que se siente en esta silla sienta el poder de Dios. Que la persona que se siente aquí sienta el fuego del Espíritu Santo. Que se sienta remordido en su conciencia. Que se sienta pecador y que ese sentimiento lo lleve a arrepentirse de corazón. Que el que se siente en esta silla se sienta descubierto, desnudo delante de Dios y delante de la iglesia. Y todos me decían, hermano, pero ¿quién se va a sentar ahí? No, hermanos, no pregunten, solamente oremos por esa silla. Vamos a orar y oramos bastante por esa silla. Esa silla la dejé señalada esperando el día domingo. Y cuando llegó el día domingo, los sugieres pusieron todas las sillas. Y luego fui y cambié, quité una silla y puse la silla en la esquina donde él se hacía. Empezamos a orar porque siempre hacíamos cadena de oración antes de la enseñanza, antes de empezar la dominical. Empezamos a orar y yo estaba pendiente cuando llegara. Aquel hombre llegó, tomó su morral, lo puso debajo de la silla y como era de costumbre en la misma esquina, se abrazó de la silla y se puso a orar. Pero no duró ni 2 minutos ahí cuando lo vi, que corrió la silla, cogió la silla, se paró, metió el morral debajo de otra silla y él se corrió y dejó la silla en la esquina. Y yo dije sencillamente, no hay más que pedir confirmaciones aquí. Le avisamos a un grupo pequeño de hermanos de oración y de confianza y le hablamos las cosas que ya habíamos visto. Y desde ese día nunca más volvió a pisar las puertas de la iglesia. Nunca le dijimos, hermano, no vuelva porque usted es un hechicero. Nunca le dijimos, hermano, ya sabemos que usted es un satánico, es un gnóstico. Y mire, hermano, que a los pocos días totalmente abiertamente descubrimos que era un gnóstico de la región. Un gnóstico, hermano. Y a las iglesias entran no solamente gnósticos, entran satánicos, hechiceros, ladrones también entran a mirar cómo es la seguridad de un templo, qué cosas valiosas hay. Picaflores también, chupaflores también entran a ver qué flor, qué capullo está abriendo por ahí. Cizaña, hermano, cizaña que está entrando allí a la iglesia. Pero en medio de todas las cosas, Dios tiene un campo fértil para él. No hay que descuidarnos, hermano, porque nuestro campo no se puede volver un cizañal. No te descuides, no te duermas. Vigile, amado hermano, esté vigilante, porque el diablo no repara que usted sea líder, diácono, pastor, evangelista. Si hemos visto fracasos en nuestras filas de supervisores, de oficiales, de presbíteros, de pastores, si hemos visto fracasos, esto nos debe llevar, hermano, a percibirnos y a darnos cuenta que el enemigo no respeta. Para el diablo no nacieron valores. Lo que hay en el corazón del diablo siempre son antivalores. Antivalores.
La Biblia nos enseña a respetar, pero el diablo nos enseña a irrespetar. La Biblia nos enseña a ser solidarios, pero el diablo nos enseña a ser desunidos. Todos los valores que se le vengan a la cabeza a usted, el diablo quiere combatirlos y sembrarle antivalores. Dios quiere que usted sea humilde y sencillo, pero el diablo quiere que usted sea orgulloso y arrogante. No permita, amado hermano, no permita que su campo sea minado. Si usted ha dormido estos últimos tiempos, si usted ha dormido en la vida espiritual, hoy dígale: Señor, yo quiero que tú limpies mi era, que tú limpies mi campo. Tal vez usted ha notado el cambio, tal vez usted ha notado que su carácter no es el mismo, ha notado que ya usted ha cambiado su fervor, que ya no es el mismo, que ya le da sueño oír la palabra, que ya se aburre en el templo. Hoy es tiempo, amado hermano, de decirle: Señor, limpia mi era. Tal vez estén brotando abrojos, espinos, esté brotando cizaña. Vamos a estar puestos en pie, amado hermano.